Personas que han estado en coma durante mucho tiempo. ¿Cómo fue despertar de nuevo? ¿Y cómo te adaptaste a vida cotidiana? En el entrenamiento básico, cogí meningitis y estuve entrando y saliendo del coma durante aproximadamente una semana. Recuerdo que mi liderazgo militar me visitó. Llamó a mi esposa para contárselo y me llevaron en ambulancia a otro hospital. Pero eso es todo. Cuando estaba despierto, estaba completamente paralizado del cuello para abajo. Mi esposa vino a visitarme y me dijo que yo olía a orina porque no me pusieron un catéter ni nadie me ayudó a ir al baño. Así que me acosté en la cama y me oriné una y otra vez. Recuerdo estar tan sediento. Cuando me desperté por completo unos días después, tenía muy poca sensibilidad en las piernas y me tambaleaba mucho al caminar. No podía estirar completamente los brazos sin que me dolieran mucho las manos. Cuando me dieron de alta, pregunté por qué nadie me ayudó y me dijeron que no ayudan a ningún paciente porque tienen demasiadas personas fingiendo síntomas para salir del entrenamiento. Me enviaron de vuelta al entrenamiento básico donde dormí durante 3 días seguidos y solo me despertaban para comer. Cuando desperté, después de esos 3 días, me dieron todo mi equipo y me enviaron a una marcha forzada de 4 millas, en la que tropecé 74 veces, conté ya un recuerdo, y me caí 6 veces. Porque no renuncié en esa marcha. Me mantuvieron en entrenamiento y me gradué con la misma clase que comencé. Lo cual es inaudito y completamente loco. Ni siquiera pude terminar la última prueba de condición física. Así que simplemente borraron el récord. Todo porque no renuncié. Me tomó meses recuperar la sensación de plenitud en mis extremidades. Mi tío y mi papá tuvieron un terrible accidente cuando ambos tenían 19 años. Mi papá estuvo fuera alrededor de 6 a 7 horas. No recuerda nada. Mi tío estuvo en coma durante 6 semanas. Dijo que podía escuchar todas las conversaciones. Sabía cuándo lo visitaba la gente, pero no podía comunicarse ni mover un músculo. Todavía puede recordar conversaciones que la gente tuvo mientras lo visitaba. Dijo que su mayor temor era que pensaran que estaba muerto y lo enterraran. Estaba aterrorizado porque no podía reaccionar ni comunicarse y no sabía qué harían con él. Entonces se despertó. Tuvo algunas discapacidades de por vida, pero se convirtió en vicepresidente de su empresa en Texas. No tenía idea de dónde estaba. No tenía idea de lo que pasó. Meses después todavía estaba aprendiendo sobre quién visitaba o no visitaba. Oraba, llamaba, preguntaba. Las finanzas eran un desastre total, créanme. A las empresas no le importa. Endeudamiento masivo y sanciones financieras. Y tardé más de 18 meses en conseguir un trabajo después de una dolorosa rehabilitación física y de explicar una y otra vez que estaba en coma. No solo que no estaba trabajando. Luego COVID. Tenía un amigo que estuvo en coma durante 8 meses. Después de despertar tuvo que volver a aprender todos los cursos de la escuela. La familia y la escuela lo presionaron y terminó ahorcándose en su habitación 2 meses después. Mi hermana tuvo un accidente automovilístico y sufrió una herida masiva en la cabeza. Estuvo en coma durante más de 5 meses. Despertar de un coma no sucede de repente. Es gradual, tuvo que volver a aprender todo. Empezando por tragar. Se está perdiendo su último año de secundaria y no puede recordar muchas cosas desde su accidente. Su memoria a corto plazo estaba dañada. Su memoria dañada la frustra mucho. Su accidente fue en 1994. Se graduó en 1993. No recuerda el grado 12. Perdón por la declaración confusa. Esto fue sorprendente para la familia porque ella recién se había graduado. Todo ese año se había ido. La historia de lo que pasó. Ese fin de semana mi hermana se había reservado 2 veces. Se suponía que iría a un meeting de autos conmigo y mi esposo. Ella vino a mí y me preguntó si estaba bien si iba a Whitby's con sus mejores amigos. Esto me ha molestado durante décadas. Si hubiera sido una hermana más perra, le habría dicho que pospusiera su viaje y viniera con nosotros. Pero no lo era y todavía no lo soy. Le dije que fuera a divertirse con sus amigos. Ese sábado recibimos la llamada de que había tenido un accidente automovilístico. Viajaba por una carretera rural cuando una señora hizo sonar una señal de alto.
Mi hermana se desvió hacia la izquierda para evitarla, es zurda. Su automóvil comenzó a girar. Ella trató de corregirlo y terminó desviándose bruscamente hacia el tráfico que se aproximaba. Golpeó una camioneta que conducía en el carril contrario y su auto se derrumbó. Tenía la ventanilla del lado del conductor parcialmente bajada. Su cabeza se estrelló contra la ventana abierta y fue cortada desde la oreja hasta la barbilla. La arrojaron contra su amiga en el asiento del pasajero y se rompió la clavícula y la pelvis. Sus amigos sufrieron heridas leves. Llevaba puesto el cinturón de seguridad, pero la naturaleza tortuosa de la colisión la hizo girar de un lado a otro. Usaron las fauces de la vida para sacarla del vehículo. Estaba haciendo una pose, que es lo que sucede cuando una persona tiene una herida masiva en la cabeza. El equipo de emergencia hizo que un ferry regresara al muelle para poder cargarlo. Durante 3 días no sabíamos si iba a sobrevivir. Le perforaron un agujero en la cabeza para aliviar la presión que se acumulaba debido a la hemorragia cerebral. Ella sobrevivió. Nuestra familia ha estado a su lado desde entonces. Como alguien con una memoria dañada, puedo identificarme. La sensación de saber que se supone que algo está ahí, pero no es así, es realmente difícil de describir y tan increíblemente frustrante. Lo más parecido que se me ocurre para describirlo es una palabra o un nombre en la punta de la lengua. Pero no puedes recordarlo del todo. Solo que en lugar de palabras, nombres o títulos, es con recuerdos. Algunos son peores, como no tener ni idea de lo que alguien está hablando cuando está recordando algo. Otros son mejores, recuerdan pequeños fragmentos de algo que sucede. Pero no todo. Algunos son simplemente desconcertantes, sin tener idea de lo que sucedió durante meses de su vida. Aún así, algunos pueden ser desconcertantes. Más recientemente, estuve en una tienda de manualidades y tuve una reacción emocional súper fuerte al dibujar lápices. Pero no tengo idea de por qué o qué es importante para mí sobre ellos. Sin embargo, puede ser bastante emocionante y abrumador cuando algo finalmente hace clic y una gran cantidad de memoria llega a toda velocidad. Compré los lápices con la esperanza de que algún día se activara. Estuve fuera poco más de un mes. Fue surrealista, como un sueño del que no podía despertar. Cuando me desperté, mis brazos y piernas no funcionaban y mi visión y mis pensamientos estaban muy borrosos. Pensé que había estado fuera por unos días y me sorprendió desagradablemente saber que había pasado más de un mes. El mejor amiga de un antiguo colega mío al que conocí algunas veces en bebidas, etc. Tuvo un accidente automovilístico cuando tenía unos 20 años. Pasó unos meses en coma. Al despertar, aparentemente toda su personalidad cambió, especialmente sus objetivos y esas cosas. Antes del accidente quería ser profesora y estaba en la universidad, pero después del accidente no se le ocurrió nada peor y quería ser peluquera. No podía recordar mucho de su adolescencia y dijo que algunas cosas como su comida favorita y sus programas de televisión habían cambiado, de lo que la gente le había dicho que le gustaba antes, y su gusto musical. Estaba absolutamente estupefacto por lo que me estaba diciendo. Roseanne Barr dijo algo similar. Aparentemente tuvo un accidente automovilístico a los 16. Creo. Antes de eso tenía que cuidar a sus hermanos. Era cuadrada. Nunca maldecía, etc. Después del accidente, no creo que estuviera en coma. Sus primeras palabras fueron: necesito un cigarro. Dejó a su familia sin previo aviso. Se mudó, tuvo relaciones íntimas, quedó embarazada, dio al bebé en adopción, tuvo más hijos, no tuvo miedo de decir lo que pensaba. Me pareció muy interesante. Mi mamá fue intubada el 11 de marzo de 2020 con COVID. Cuando salió adelante y se despertó, gracias a Dios, era el 1 de abril. Lo primero que vio fue a una mujer con un traje de apicultura que le preguntó qué año era. Estaba tan confundida. Cuando fue al hospital, no había equipo de protección personal, así que cuando se despertó pensó que esta señora tenía un traje de apicultor. Entonces decidió que quería volver a casarse con mi papá. Se divorciaron 6 años antes después de 38 años de matrimonio. Ella lo llamó y le dijo: vuela hacia aquí, resolvámoslo. Él estaba como: no entiendes. Nadie puede volar, todos los aviones están en tierra. Ella estaba como: ¿qué? Eso es ridículo. Debe haber una forma.
No tenía idea y se perdió cómo el mundo se cerró por completo en unas pocas semanas. Yo no, pero mi abuelo despertó de un coma hace unos meses. Estuvo en coma durante 13 meses. Tenía un tumor cerebral y tuvo que hacer una cirugía para extirparlo. La cirugía fue un éxito, pero aparentemente uno de los cirujanos dañó su cerebro accidentalmente y por eso estuvo en coma durante 13 meses. Cuando despertó apenas podía hablar y tuvo que recuperarse en el hospital. Después de 2 o 3 meses de recuperación se veía mucho mejor. Pero desafortunadamente para nuestra familia era una persona completamente diferente cuando comenzó a hablar más claro. Lo cual fue muy triste. Pero cuando sus recuerdos regresaron, estaba actuando como antes del coma. Lo que hizo que todos en nuestra familia volvieran a estar muy felices. Le pregunté hace unas semanas cómo fue la experiencia. Dijo que fue confuso y extraño. Pero al final todo estuvo bien porque todo volvió a la normalidad. No estoy en coma, así que me siento incómodo al comentar. Pero tuve un knockout y una conmoción cerebral tan graves que mi memoria básicamente se restableció por unos años. En ese momento estaba trabajando como investigador científico. Pero cuando volví en mí pensé que todavía estaba trabajando como músico semiprofesional. Mi memoria volvió bastante rápido. Pero no toda y no toda a la vez. Cuando volví en mí también pensé que todavía estaba con un exnovio. Me acordé de él, pero pensé que todavía estábamos juntos y debido a lo que me pasó. Yo no estaba en mi estado natal y estaba en su estado. Me acerqué a él, a pesar de una dura ruptura años antes. Fue increíblemente amable, paciente y comprensivo. Durante las próximas semanas tuve amigos que me llamaron y se enteraron de lo que pasó. Fue muy raro, algunas no las recordaba. Otros sentí que los conocía. Pero no tenía una idea real o contexto en cuanto a ella. Mi memoria volvió mucho durante unos meses. Terminé asistiendo a una conferencia meses y meses después. Básicamente durante las primeras semanas. Un buen amigo me dijo por teléfono, así que se suponía que irías a Canadá para una conferencia dentro de unos meses. Decidí seguir yendo, y ese amigo y otros estaban allí conmigo. Pasé gran parte de la conferencia con mi amigo, colega diciéndome a quién aparentemente conocía y cómo. Fue extremadamente extraño. También me inscribí para dar 2 presentaciones sobre mi investigación. Salí de uno, pero me las arreglé para salir del otro después de mucha revisión y algo de ayuda para prepararme. Casi todo está de vuelta, pero de vez en cuando surgen cosas que simplemente no recuerdo en absoluto o necesito muchas pistas y contexto para que los recuerdos vuelvan. Esto incluye eventos, personas y cosas del día a día. Todavía a veces tengo una extraña desconexión entre lo que me desperté pensando en mi vida y en qué año fue. Incluyendo, olvidar constantemente mi edad real pero unos pocos años. Y ocasionalmente tener una extraña desconexión entre lo que creo que debería estar haciendo con el trabajo y otras cosas. Afortunadamente, las cosas son bastante normales ahora. Aparte de que muy ocasionalmente no recuerdan cosas o personas al azar. Un poco más que el percance normal del cerebro humano, pero no lo suficiente como para que sea un problema el 99% del tiempo. Algunas de las cosas más difíciles de lidiar fueron pasar por lo que parecía un nuevo dolor por una ruptura. La muerte de amigos cercanos e incluso una mascota, a pesar de que técnicamente ya había vivido esos eventos. No tanto. Pero estuve en coma inducido médicamente cuando tenía 7 años por una cirugía cardíaca importante. Allá por 1997 y básicamente tuvieron que parar mi corazón para arreglarlo. Solo tenía 7 años y las posibilidades de lograrlo eran del 50 a 70%. Tuve la suerte de ser un sujeto de demostración para un cirujano cardíaco australiano que enseñaba a mis médicos locales para que todo fuera gratis. Solo 10 de nosotros fuimos elegidos y recuerdo que algunos de mis compañeros de barrio no lo lograron. Recuerdo que una familia trató de demandar al hospital por negligencia o algo así. Pero nunca tuvo éxito. De todos modos, me dijeron que estaba en coma y que no desperté hasta 3 semanas después. Le dio a mi familia mucho dolor de corazón. Tuve que volver a aprender a caminar y fue muy extraño saber que debería saber esto. Pero tus cojeras no responden a tus pensamientos.
Fue frustrante y difícil volver a aprender a sostener los utensilios y, en particular, los palillos, apuntar la cuchara al tazón de sopa y luego fallar la boca cuando intentaste comer y luego hacer un desastre. Todavía estaba siendo reprendido por hacer un desastre, por la enfermera jefe y mi familia. Tengo que amar la mentalidad de amor duro del mar. Mi familia también se burló de mí por caminar como un pingüino. Los amo, pero en retrospectiva, fue una broma tan cruel y nadie pensó en abstenerse de burlarse de un niño traumatizado. Mi familia ha hecho mucho por mí, pero todavía deseaba que no se hubieran burlado de mi proceso de recuperación. Estuve en coma 6 meses. Me desperté yendo a trabajar y luego, sorprendentemente, me pregunté por qué mis brazos y piernas estaban atados. Me tomó un poco de tiempo darme cuenta de que estaba en un hospital. Presioné el botón de llamar a la enfermera en la cama del hospital. El hombre que respondió no creía que me estaba hablando. Me preguntó mi nombre y todo de una manera muy agresiva. Respondí de una manera más agresiva. Se suponía que no podía hablar. La enfermera que entró a continuación entró como si yo estuviera inconsciente. Miró el mosquitero que tenían sobre mi cama. Nos miramos a los ojos. Luego le pedí que me desatara para poder ir al baño. Su boca se abrió de par en par. Su mano la cubrió. Las lágrimas llenaron sus ojos y luego salió corriendo. Esto me hizo pensar que definitivamente debo haber matado a alguien. Presioné el botón de llamar a la enfermera nuevamente y el hombre me dijo que volvería. Solo necesitaba un minuto. Con una risita. Ella lo hizo. Se disculpó. Estaba en coma debido a una lesión cerebral traumática muy grave. El neurólogo le había explicado al personal que cuando finalmente despertara no podría hacer casi nada. Era muy probable que terminara siendo un vegetal. Yo no. Cuando vi al neurólogo unos días después, también se sorprendió, pero de una manera menos dramática. Me explicó lo afortunado que era. Un hombre había llegado a los Megabucks en ese momento por un montón de dinero. El neurólogo me dijo que ese hombre no tuvo ni una décima parte de la suerte que tuve yo. No lo entendí muy bien en ese momento, pero después de pasar por 2 rondas de rehabilitación y ver a otros mucho peor que yo, entendí mucho mejor. Además, teniendo en cuenta el hecho de que mi lesión fue mucho más grave. Doc tenía razón, soy un hombre muy afortunado. Mi esposa estuvo en coma durante 15 días. Cuando salió, no sabía quién era ni dónde estaba. Ella no sabía por qué estaba en el hospital. Tuve que ayudarla a volver a aprender muchas cosas. Llegó a casa y fue alrededor de 5 o 6 semanas después de que se despertó. Estuvimos hablando y mencioné los 15 días que estuvo en coma. Ella me detuvo y dijo: ¿qué dijiste? No tenía idea de que había estado en coma durante tanto tiempo. Muchas cosas cambiaron para los dos después de eso. Terminó falleciendo aproximadamente un año después con solo 41 años. Estuvimos casados por 20 años y todavía la extraño todos los días. Pero siempre atesoraré el tiempo que pasé con ella. Lo siento, me dejé llevar un poco allí. Todavía es muy emotivo para mí. Gracias por mirar. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si quieres ver más videos, suscríbete. Y si tienes algo que decir, deja un comentario. Adiós.